Vayamos a lo inmediato, es decir, a este tema de la ley de bases y el paquete impositivo. Y lo vamos a considerar con un destacado economista como es Jorge Ingáramo. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Y ahora qué? Es la pregunta. Es decir, aprobada esta ley publicada en el boletín oficial. Hay que reglamentarla, pero hay cosas que manteniendo el cepo son letra muerta. El RIGI, el blanqueo, todas esas cosas manteniendo el cepo son letra muerta. El día después de la aprobación o algo así, 2 días después, apareció la conferencia de prensa de Caputo Bausili, hablando de... Primero apareció un reportaje de Milei con Laje, pero después hablando de una reforma monetaria, que no se sabe muy bien qué es lo que quiere decir, y después salió esa conferencia de prensa donde se canjeaban los pases pasivos del Banco Central por títulos de una letra de regulación monetaria que tendría una tasa de interés y que los bancos tendrían que aceptar prácticamente, ¿no es cierto? Sí, porque no tienen otros recursos, tienen que... Porque si no... no saben qué hacer con la plata. Eso es claro, todo eso está muy bien, baja la tasa de emisión monetaria, pero le carga la mochila, o sea, al perro le cambiamos el collar, pero el perro sigue siendo el mismo. La deuda sigue siendo nuestra. Claro. Sí, no hay nada que hacer. Lo que pasa es que ese mecanismo endógeno de emisión hay que cortarlo, hay que reemplazarlo con deuda. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? No es una novedad lo que anunciaron ese día, ya lo venían haciendo a trochimochi. O sea, había emisión para eso. Evidentemente había colocación de LECAPs para absorber todos los excedentes monetarios, porque la emisión existe. Claro. Guste o no guste, desde comienzo de año se emitió casi el 90% de la base. Así que, ¿pero por qué? Porque es natural, es endógeno. Todos los días vencen los pases, todos los días hay que pagar los intereses. Eso no es. Claro, no hay superávit fiscal. Los pases son a 24 horas. No hay superávit fiscal para pagarlos, entonces hay que seguir con la rueda. Entonces cada 15 días o todos los meses sale la Secretaría de Finanzas y coloca LECAPs y va pateando todo para adelante. Bueno, pero lo que pasa es que la bola se hace más grande. La bola se hace más grande, el fondo sigue a las patadas, pidiendo por favor que flotemos el tipo de cambio, no quiere tipo de cambios fijos, menos que menos múltiple, y menos que menos mix de tipos de cambio como el blend de exportación. Y nosotros insistimos con la fórmula del cepo, ¿no? Porque hasta ahora no hay coraje suficiente como para decir, bueno, empleamos el famoso enfoque de stocks que usa Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez dice, bueno, hay 350.000 millones de dólares de argentinos en alguna parte y hay 35.000 entre base y pases pasivos del Banco Central, porque si es 10-1 la relación, flota, que total, de algún lado van a salir los dólares, y eso va a crear una oferta de dólares fluida, proveniente del canuto, y eso va a permitir que el dólar no se vaya a las nubes, o sea, no tenés por qué correr el riesgo de flotar y quedarte en el blue, con lo cual tendrías una inflación tamaño baño, porque el dólar de exportación está a 1.016, 1.018 y el blue está a 1.400 y monedas. Sí, 1.460 está. Entonces tendrías una inflación, ¿no? Bueno, cuando flotaron en la época de Macri no fue tan distinto tampoco, porque Prat Gay prometió que... Es que no hay magia. Claro, Prat Gay prometió que los precios ya tenían el dólar de 14, el oficial era 9, flotaron y bueno, se comieron toda la inflación, ¿no? Y 14 meses de recesión. O sea, ahora la recesión ya la tenemos, la estamos disfrutando ampliamente, sobre todo nosotros los jubilados, la vivimos con mucho gusto. Bueno, la ley de bases arregla algunas cosas y otras no. O sea, cuando esto, en lugar de convertirse en motosierra y licuadora se transforma en un plan coherente, consistente y veamos bien todas las puntas, ahí podremos largar el blanqueo, aparecerán algunas inversiones del RIGI, si es que es cierto que están preparadas,
Pero mientras tanto, pero para eso, la cosecha no entra. Sí, pero seguimos enseguida con el tema de la cosecha. Pero ese tema del RIGI hay que arreglar con los industriales argentinos, porque ellos han puesto una bandera roja en ese sentido. Han dicho, atenti. Bueno, pero Milei no es muy de arreglar nada con nadie. Yo no lo veo. A la fuerza lo tiene que decir, a la fuerza se ve impelido por la realidad. Y sí, pero fue a ver el partido con Bolsonaro y Brasil fue eliminado. Sí. Así que también la realidad. La realidad habla muchas veces con gestos que son inesperados, ¿no es cierto? Así que yo creo que es un dilema que tienen que resolverlo. Si no, de la B corta ya hay que salir al saludo uno y olvidarse. De la L acostada yo tampoco la veo, porque ya hay algo de crédito, ya hay algo todavía la gente en junio gastó un poco con el impuesto a las ganancias, que todavía no pagaba, sobre todo la cuarta categoría. Ya algo de... Pero es una L acostada, casi bastante acostada, ¿no? Yo no veo esa... Y además a las pruebas me remito. En junio entró menos plata de la cosecha por Seara Sec, 25% menos. En junio tuvimos recaudación en términos reales menor, justamente por la menor... Y porque además, al no tener dólares, tampoco podemos importar, entonces caen las importaciones y el impuesto país que vive de las importaciones tampoco sigue recaudando las fortunas que recaudaba antes. Se están sintiendo mucho los síntomas de recesión. Entonces no puede durar mucho esta discusión, ¿no? y más con la presencia de Sturzenegger y de Cavallo del otro lado diciendo, bueno, se atrasó el tipo de cambio, ya es irremediable, no sigan tanto con esto porque después la salida va a ser mucho más tumultuosa que si salimos ahora. Yo creo que no veo que pase el tercer trimestre la salida cambiaria y bueno, el 30 de septiembre termina el acuerdo con el fondo y me parece que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Porque hay 60% de las hojas sin vender. Y el maíz casi no sabemos cuánto queda por vender porque todavía no lo hemos terminado de levantar. Así que es bien... es un momento realmente crítico. Y después está la cuestión política. Macri se separa de Bullrich, el PRO sigue un camino, la Libertad Avanza sigue otro, el Carina avanza en la formación de la Libertad Avanza como partido para enfrentar a quien sea, a quien dé lugar en el 25. Eso quiere decir que los márgenes de maniobra cuando el gobierno busca alianzas se estrecharon. Por eso el gesto que vos mencionabas hace un rato de, a ver si arreglamos con lo de los jubilados, que el Congreso la Cámara de Diputados votó con 2/3. Sí, efectivamente. 2/3, arreglamos y lo mandamos al Senado y no nos pasa lo que nos pasó con el decreto 70, que el Senado lo rechazó por 42-25, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces estamos en una... Bueno, para mí la sangre no va a llegar al río. El acuerdo de Mercosur-Unión Europea, yo personalmente creo que hoy es prácticamente imposible. No, y además... Por más que insista la calle Pou... además con la situación de Francia, con la inestabilidad de Francia, estas elecciones han dicho que ahora va a haber parlamentarismo en Francia. Sí, y Francia oponiéndose. Y seguramente va a haber o alguien de la izquierda o alguien de la derecha formando gobierno. Y los agricultores franceses van a agarrar los tractores y van a ir contra los McDonald's de vuelta, igual que hicieron hace 6 o 7 años. Y en ese marco no se puede hacer un acuerdo duradero con nadie, o con prácticamente nadie. Milei no es hombre de acuerdo. Milei es un leido, lee mucho de economía. Yo le aconsejaría que también de vez en cuando le pegue una ojeada a Aristóteles, que hablaba del justo medio, que hablaba de que hay que ser equilibrado. No estaría mal que se haga tomista también, además de todas las religiones que tiene, se haga tomista y busque el justo medio. Yo creo que
es momento de decir, bueno, hasta aquí llegamos, firmamos un pacto, ahora esta noche se firma el pacto, bueno, estamos todos contentos. Tenemos el pacto, salió medio tarde, pero la verdad, hay muchos problemas de gestión, el gobierno está todavía con mucho kirchnerismo metido adentro, uno me imagino una primera línea dando una orden y cuando llega la tercera o la cuarta ya la orden es exactamente la inversa a la que dio el de la primera. Lo hablamos a esto cuando asumió, ¿te acordás? Lo hablamos a esto cuando asumió, de esa situación. Y desarmar los agujeros negros, desarmar los fideicomisos, los fiduciarios, ¿no? Y basarse solamente en que los 3 o 4 líderes del kirchnerismo-masismo tienen mala imagen y pensar que con eso se mantiene el equilibrio político a favor del oficialismo, sin una gestión que resuelva problemas, que empiece a resolver los problemas, lo veo complejo, ¿no? Tampoco veo un deterioro acelerado del gobierno, pero me parece que si bien la sangre no va a llegar al río, yo creo que algo va a tener que pasar en este trimestre, antes del acuerdo con el fondo o de la renovación del acuerdo con el fondo o de la colocación de estas letras de regulación monetaria. Algo va a tener que pasar para que vuelva la confianza. Me parece que lo que tiene que pasar es eso, de que haya una hoja de ruta cambiaria, monetaria, que sea aceptada por el mercado. Y creíble, sobre todo. Creíble por el mercado. Porque si no, me parece a mí que la letra de las leyes y de sus reglamentaciones va a estar cuestionada. Todo el mundo quiere, vos decías recién, la UIA quiere una ley PYME parecida al RIGI. Nosotros en el campo también tenemos el RIDA, el régimen de incentivo al desarrollo agropecuario, que lo firman Pichetto y Benedetti. También queremos maní, también vemos que reparten cerveza con maní y nosotros no ligamos nada, ¿no es cierto? Así que todo el mundo quiere algo parecido al RIGI, porque claro, prometieron que el RIGI era la salvación, que vamos a tener la planta de licuefacción, que vamos a tener 5 proyectos mineros de cobre, etcétera, etcétera. Pero eso demora. Eso es muy largo. Eso demora. Y lo que hay son conflictos, ¿no? Todavía los conflictos permanecen, no hay. Con la calle Pau nos llevamos mal irremediablemente, con Lula nos llevamos mal irremediablemente y con Xi Jinping nos llevamos mal irremediablemente. Y todo el mundo empieza a mirar con quién hablar en la Argentina, porque con Milei es muy difícil hablar. Efectivamente. Así que yo creo que me parece a mí que tiene que pasar algo y pronto. La hoja de ruta creíble para el mercado de que la reforma monetaria existe, la reforma cambiaria existe y hay un camino y un sendero que puede hacer que empiece a verse la punta de la U, digamos. Exactamente. ¿No? La subida de la U. Gracias, Jorge, como siempre. Gracias por invitarme.